alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues nos obliga a reflexionar sobre las reacciones que se suscitaron a raíz de la aprobación del dictamen en la Cámara de Senadores. Y creo que para profundizar sobre estas preocupaciones sería bueno recordar de dónde viene esta discusión. Sin duda, los antecedentes de la aprobación de la reforma constitucional y de la ley general en la materia provino de un acuerdo político, evidentemente de la exigencia ciudadana, y de un acuerdo político por parte de un grupo de senadores comprometidos con el tema, que encabezaron el proceso, yo diría que de manera muy exitosa. Por primera vez no solamente se abrió una mesa redactora en la que participaron representantes de la sociedad civil que trabajaron codo a codo con los asistentes parlamentarios, sino que además se tomaron en cuenta los principios del Parlamento abierto. A diferencia de otras leyes generales del país, sin duda esta ley ha sido calificada como de maximalista. Mucha gente ha dicho, bueno, están locos, piden demasiadas cosas. Pero esto responde a diagnósticos y evaluaciones previas y también a las resistencias y cultura de la opacidad por parte de funcionarios y del gobierno, así como a las enormes asimetrías que hay entre los diversos niveles de gobierno. Entonces, el ánimo de esta ley no es más que garantizar que haya un acceso igualitario a la información por parte de todos los ciudadanos, no importando en dónde se viva ni en qué nivel de gobierno esté la residencia. El proceso, recordemos, de elaboración de la ley tuvo un momento crítico cuando desde la Consejería Jurídica de la Presidencia se trataron de introducir 82 cambios, varios de ellos regresivos, al proyecto que se había procesado en el Senado. Y esto propició que se realizaran audiencias públicas en las cuales participaron 26 académicos, miembros de organizaciones sociales e instituciones como la UNAM, Bajico, la CNDH y el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Entonces, viendo estos antecedentes, la Ley General explica el diseño de la Ley Federal que se aprobó. Una no se entiende sin la otra, y los debates en torno a su diseño contienen, yo diría que viejas preocupaciones y nuevas preocupaciones. Entonces, si analizamos el dictamen aprobado en el Senado, tenemos que la Ley Federal busca transparentar la gestión pública, fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades públicas, promover la cultura de la transparencia y fomentar iniciativas de gobierno abierto. En este sentido, se detallan atribuciones del órgano garante nacional, que ahora ya tiene nuevas atribuciones y una nueva autonomía constitucional, y de los integrantes del Pleno. Se establecen las atribuciones, procedimiento de elección, criterios de integración y periodo de duración del Consejo Consultivo del INAI, que es algo muy, muy importante, que es finalmente un espacio de participación formal para la ciudadanía. Se detallan las funciones y conformación de las unidades de transparencia y los comités de transparencia de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Se añade un capítulo destinado al gobierno y justicia abierta. Se especifican los procedimientos de acceso a la información, así como de denuncia por incumplimiento de información, reserva, clasificación y desclasificación de la información, así como información confidencial, además de que se establecen los procedimientos para aplicar medidas de apremio y sanciones, así como criterios generales para determinar el monto de las mismas. En este ánimo es que se detallan nuevas obligaciones de transparencia que indican la publicación de índices, estadísticas, registros, catálogos y demás. Es decir, más de 260 nuevas obligaciones adicionales a las que ya se detallaban para el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, los organismos autónomos y sujetos obligados en materia energética. Entonces, finalmente esta ley lo que quiere hacer es evitar las resistencias de entes que reciban recursos públicos, resistencias que ya hemos visto. Quienes criticaron el parámetro maximalista y centralista de este diseño han aparecido en la armonización legislativa de las leyes de transparencia, por ejemplo, de Querétaro y Tabasco, ambas motivos de una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, y también, hay que decirlo, el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del propio Poder Legislativo, que aún no termina de cumplir en lo que se refiere a la transparencia de los recursos que ejercen los grupos parlamentarios. Entonces, la primera preocupación, diría que hay cuatro, pero la primera preocupación, más que las otras, y resumo los debates que se han dado al interior de la propia red por la rendición de cuentas,
es que los plazos y las negociaciones que podrían implicar cualquier modificación al dictamen aprobado en el Senado, pues podría retrasar no solamente todavía más el proceso, sino además abriría la puerta a nuevas negociaciones y quizá a nuevos retrocesos. Ignoro si las condiciones de consenso entre las diferentes fuerzas políticas o la prioridad del tema se puedan tener ahorita en la Cámara de Diputados como se tuvo en su momento en el Senado. Este foro de debate es una buena señal. El rezago en la promulgación de la ley federal no solo ha retrasado la efectividad de la reforma constitucional, sino los mecanismos de reorganización de los sujetos obligados a nivel federal y la puesta en marcha de los espacios formales de participación como el Consejo Consultivo, que sería muy útil ahorita en decisiones que han sido polémicas, como la decisión de no presentar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio, que se votó minoritariamente 3-4 por parte de nuestros comisionados heroicos, y que sin duda apoyados de este Consejo hubiera sido pues quizá debatible y quizá hubiera orientado hacia un cambio de decisiones. Y bueno, pues esta decisión ha hecho que hoy en día haya un amparo por parte de un grupo de ciudadanos que defienden su interés legítimo a la garantía de la intimidad. La creación de este espacio va a ser muy importante porque el objetivo no es el debilitamiento del INAI, ni tampoco hacer un consejo sombra, sino acompañar y fortalecer sus labores como órgano constitucionalmente autónomo y como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Si no se cuenta con la garantía de voluntad política y consenso en la Cámara de Diputados, cualquier observación que se haga puede retrasar el proceso o modificar los avances. Entonces, antes que nada, esa es la primera alerta y en eso creo que sí hay consenso entre varios integrantes de la mesa. Ahora bien, si nos ponemos a analizar el contenido de la ley y queremos hacerla perfectible, pues tenemos la segunda preocupación, que sería la capacidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Las nuevas obligaciones requieren garantizar la producción de información, la generación de capacidades y la generación de una nueva cultura dentro de la Administración Pública Federal. Según el diseño normativo, el incumplimiento de este vasto catálogo ameritaría multas y sanciones que quizás contribuyen poco a las dinámicas de generación de información. Y uno de los elementos más discutidos en la elaboración de la reforma constitucional y las leyes que se derivan de la misma, pues fue la necesidad de promover políticas de transparencia que vayan más allá del simple cumplimiento de la ley y que generen nuevas dinámicas de producción de información y sin duda una política de transparencia proactiva. Esta preocupación entonces se orienta a que quizás la sobreregulación iría en contra de la proactividad, pero por otro lado el tema de la carga burocrática no debe ser un pretexto para cumplir con las obligaciones de transparencia. La siguiente preocupación es sobre los comités de transparencia y unidades de transparencia. La iniciativa dota a estas figuras de atribuciones necesarias para que al interior de los sujetos obligados puedan garantizar de manera efectiva el acceso a la información de quienes requieren acceder a ella. Según lo establecido en el artículo 64, los comités de transparencia de las entidades y dependencias se deberán de integrar por el responsable del área coordinadora de archivos, el titular de la unidad de transparencia y el titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad. Si bien es cierto que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue avanzar en la integración de las diversas piezas que conforman un sistema de rendición de cuentas y que en este sentido los archivos son una parte esencial, son el primer eslabón de la rendición de cuentas, también lo es que diagnósticos académicos han constatado que en la Administración Pública Federal las unidades encargadas de la gestión de información tienen diversos grados de especialidad y una heterogeneidad muy pronunciada. También han mostrado que hay dependencias que no cuentan con área coordinadora de archivos, por lo que tal vez la homogeneización no sea la vía más adecuada. En este sentido, la Ley General dota de más flexibilidad para el diseño de los mismos. Y la cuarta y última preocupación, y con eso terminaría, es en lo referente a la reglamentación. Pareciera que hay una ambigüedad entre la atribución que tienen los sujetos obligados para la elaboración y supervisión del cumplimiento de reglamentos correspondientes a proveer la observancia de la ley y las atribuciones del INAI para la supervisión de estos reglamentos. En la Ley Federal de Transparencia aún vigente, en el artículo 61,
se establece que en el ámbito de las respectivas competencias de los sujetos obligados se establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley. Y actualmente no existe un equivalente, entonces pareciera ver que hay una ambigüedad al respecto. Estas preocupaciones son mínimas frente a la preocupación general adicional al diseño de la ley, y es que para que la transparencia y el acceso a la información sean una realidad, hay que garantizar las herramientas presupuestarias, humanas y tecnológicas necesarias para el desarrollo de la ley, por lo que no hay que castigar los presupuestos ni del órgano garante ni de las dependencias en el área destinada a la implementación de políticas de transparencia, para que realmente esta ley pueda ser realidad y no se quede solamente en una simple promesa. Eso sería todo. Muchas gracias.